Lo de sales y fuentes de carbono, ¿no, profe? Sí, vamos a ver importancia de los ingredientes en los medios de cultivo. Entonces, importancia de los componentes de los medios de cultivo. Todavía no vemos ingredientes, vamos a ver componentes. Hay que fijar pantalla. Fijar video. Sí, porque si no va a estar intermitente y se ven los compañeros, luego me aparecen comiendo y no creo que quieran que quede grabado eso para la posteridad. Si no, mira, hijo, hay un video en YouTube cuando estaba comiendo en la clase. Mira. Bueno, vamos a seguir. Entonces, ¿qué componentes deben de llevar la inmensa mayoría? Pues todos, por lo menos deben de llevar minerales. Todos deben de llevar minerales. Algunos van a llevar además vitaminas, otros van a llevar fuentes de carbono, otros van a llevar fuentes de lípidos, otros así, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no, sí son más de 40. Pensé que eran menos. Ok. Entonces, ¿qué minerales pueden haber en los medios de cultivo? Sodio. Calcio. No, espérenme. Primero, antes de ponerles nombres y apellidos, hay que ponerles familias. Los primeros y los más importantes son los los que llaman macronutrientes o macroelementos o macroelementos. ¿Cuáles son los macroelementos? Los que se encuentran en grandes cantidades, como su nombre lo dice, y son básicamente el chon. ¿Para qué se utiliza el carbono? El carbono Actualmente es la fuente de energía principal, ¿no? normalmente, pero no siempre, sobre todo en plantas, normalmente la fuente de carbono y la fuente de energía es la misma. Además que aquí sí hay un dato muy importante. La biodisponibilidad, ustedes perdonen que luego cuesta mucho trabajo hacer los puntitos con el GIS, la biodisponibilidad de la fuente de carbono, delimita el crecimiento. Entonces, fuentes de carbono que sean muy poco biodisponibles, va a hacer que el microorganismo presente problemas en el crecimiento. Entonces, no es lo mismo que tengas glucosa, que tengas sacarosa, que tengas lactosa, que tengas trealosa, que tengas, ya subiéndole a varios disacáridos, ya puedes tener rafinosas, o ¿cómo se llama esta? La que causa flatulencias aparte de las rafinosas. Se me fueron las de 4 y 5 carbonos, pero bueno. Entonces, pueden estar ahí los carbohidratos, pueden estar muy bonitos, pero si el bicho no puede digerirlos, con la pena no se van a digerir, o lo van a hacer muy lentamente. Y obviamente también depende que estén formando esa fuente de carbono. No es lo mismo que estés metiendo como fuente de carbono y de energía carbohidratos que lípidos. O otras cosas que no son ni siquiera ni una ni otra. Por ejemplo, ácidos grasos simples, ácidos grasos de cadena corta, policarbonados, como por ejemplo ácido cítrico, ácido málico, ácido succínico, fumárico, esos. Bueno, es una pregunta capciosa muy buena. A ver, ingenieros,
¿Qué es más disponible? A ver, ¿qué cosa es más disponible? A ver, no qué cosa es. Ordénenlos en cuanto a su biodisponibilidad. Lípido simple. Ahorita un lípido simple. No me voy a meter con colesterol ni con otras cosas raras. Lípido simple. Exosas. Ventosas. Trigosas. Y ácidos grasos, ácidos ácidos policarboxílicos. Ya nada más como comentario extra, serían de peso molecular bajo, pequeño, no muy pesados en cuanto a peso molecular. A ver, entonces, ¿a quién le pongo el número 1? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 cositas. ¿A cuál le pongo el número 1 en cuanto a biodisponibilidad? ¿Las exosas? ¿Exosas? Nada. ¿Lípidos? ¿Las triosas? ¿Qué menso soy? Triosas. ¿Qué menso soy? Se los ordené. ¿Lípidos? Se los puse así ordenaditos. De abajo para arriba. Es Exactamente. de abajo para arriba. Exactamente, van de abajo para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Me traicionó el subconsciente. Es otro problema de la dislexia. Me cuesta luego trabajo. O sea, formulo bien la idea y todo, pero me cuesta trabajo desordenarla. A ver, entonces, ya les dije qué ácidos policarboxílicos. ¿Qué ácidos policarboxílicos? ¿Qué ácidos policarboxílicos conocen? Híjole. Ácido cítrico, Cítrico, fumárico, fumárico, todos los del ciclo de Krebs, ¿no? málico, succínico, fumárico, isocítrico, etcétera, etcétera. Todos esos, exactamente, como entran directamente a ciclo de Krebs, directamente se oxidan. O sea, eso significa que si algo entra en glicólisis va a tardar más tiempo, tan sobre todo el de la glicólisis, va rápido. Además de que si algo entra directamente al ciclo de Krebs, no necesita activación. Por ejemplo, tú puedes asimilar la glucosa muy bien, pero necesitas un gasto energético para activarla. O sea, necesitas transformarla de glucosa a 6 fosfoglucosa. Mientras que si tú comes ácido cítrico directamente, el ácido cítrico no necesita fosforilarlo ni nada, así directamente entra al ciclo de Krebs. Lo mismo que el ácido málico y todos esos. Por eso esos ácidos que tienen las frutas, porque la mayoría son ácidos de frutas, se acumulan en casi todas las frutas estos tipos de ácidos grasos, de ácidos carboxílicos. Entonces, no tienes ese problema de que te cuesta trabajo la asimilación. Por eso estos te proveen energía muy rápidamente. Mientras que precisamente las triosas, ¿a dónde entrarían directamente? Si tienes una triosa. Ejemplo, glicerol. Glicólisis. ¿Qué? La glicólisis. ¿Glicerol a glicólisis? No, Reprobarse. no, entrarían a la degradación del lípido. ¿Glicólisis para qué? Para puras exosas, ni siquiera las pentosas van a glicólisis. Pero cuando no se divide en dos moléculas, Por eso, pero ya cuando se divide en dos, ya no entra dos glicólisis. pasos, cuando era Ok, entonces, retomando tu idea, entonces no entra al inicio de la glicólisis, entraría hasta el final, para cuando, entonces, Es fermentación alcohólica, ¿no? sí, o sea, como dice el compañero, bueno, está bien, tomando la idea del compañero, vamos a decir entonces, que entonces el glicerol lo vamos a transformar ¿a qué cosa?
Fórmula del glicerol. Es... Ah, esa. Es esta. ¿A qué lo voy a transformar? Ah, glicerol 3-fosfato, ¿no? Lo voy a transformar a esto. Bueno, no, a esto no. Así para... Lo voy a transformar a esto para que, si lo que quiero es obtener energía, lo voy a transformar a esta forma para ya poderlo meter directamente a ciclo de Krebs. Bueno, no directamente, pero ya entraría a ciclo de Krebs. ¿Cómo se llama esta cosa? Bueno, sí está muy fea la molécula. Pero creo que se entiende. 3 carbonos, CH2, CH, doble enlace con oxígeno, un grupo carboxílico, ¿qué es? Ingeniero, ¿qué es? ¿Una mina? ¡Amina! Es un ácido, ¿Cuál amina? ¿Eh? ácido pirúvico. Exactamente, el ácido pirúvico. Pirúvico. El ácido pirúvico. El piruvato ya sé que metes directamente, bueno, casi directamente a ciclo de Krebs. Entonces, pues digamos que ya no pasa por, o sea, si consumes glicerol, ya te estás ahorrando todos los pasos de la glicólisis. Ya nada más, digamos, entrarías en los últimos pasos, que si me escucho un bioquímico decir esto, me va a decir, eres... Ay. Pero vamos a dejarlo ahorita sencillito, no vamos a meternos tanto a los detalles. Me interesa más que entiendan el concepto a que entiendan la bioquímica. Entonces, una pentosa, ¿para dónde entra? ¿También a glicólisis? ¿La metemos ahí en glicólisis? Órale. A vía de las pentosas, ¿no? Exactamente, va para vía de las pentosas. Va para vía de las pentosas. Directamente. Y ahora sí, las hexosas a glicólisis. Y un lípido simple, un ácido graso de cadena más o menos larga. ¿Para dónde hay? Oxidación. Beta-oxidación. Beta-oxidación, exactamente. Sí, a la beta Beta-oxidación. La beta-oxidación, la ventaja que tiene es que genera directamente productos que van a ir para glicólisis. Para ciclo de Krebs. Porque genera beta, ¿qué? Acetilprecina. Ok, entonces, seguimos. Ese es el carbono. El hidrógeno y el oxígeno, pues no los voy a analizar, pero el nitrógeno sí. ¿El nitrógeno dónde se encuentra? Los aminoácidos. Proteínas. Sales. El nitrógeno básicamente va a ser utilizado para construir proteínas, aminoácidos no, serían las proteínas ya directamente. Y bases, bueno, también están bases, no, sería el ADN y el ARN, básicamente. Para eso se va a utilizar el nitrógeno principalmente. Y después vamos a ver metabolitos y otras cosas, pero ahorita vamos a dejarlo así. Entonces, el nitrógeno sirve para hacer esto, pero ¿a partir de qué se obtiene esto? Nitritos. Entonces aquí las fuentes, aquí dice la compañera, podrían ser nitritos, ¿qué más? Otras proteínas. Aminas, Ah. aminoácidos, péptidos, etc. Por ejemplo, aminas que tenga alguna amina fea. Ay, caray, ¿quién tiene una nave extraterrestre en su patio? Que suena el motor, el motor Worm. No, ¿cómo se llama? Capital Marvel, el motor Bell, no. ¿Cómo se llama? ¿Sí era Worm el motor que explotó? Bueno, no importa. ¿Cómo se llama esta cosa? Urea. Exactamente.
Hay medios de cultivo donde puedes utilizar urea como fuente de nitrógeno, nitratos, nitritos, aminoácidos o péptidos, dependiendo que vayas a formar. Bueno, también importa el destino, obviamente, de para qué es esto. Por ejemplo, si vas a cultivar una bacteria, no le vas a poner urea. No le gusta a las bacterias utilizar la urea como fuente de nitrógeno. Normalmente, sí hay unas que se lo comen así, bien quitadas de la pena, pero normalmente para las bacterias meten nitratos, nitritos o péptidos. Por ejemplo, para algunas bacterias, uno de los medios de cultivo más famosos es el medio Luria, que en inglés es LB, Lurian Brown. Entonces, el medio Luria, de lo que utiliza como fuente de carbono es como fuente de carbono y fuente de nitrógeno es extracto de levadura y peptona de caseína, básicamente, y también lleva sal. Lleva sal, básicamente. Entonces, ¿qué? Creo que puso casina en vez de caseína. Casina, gracias. Caseína. Y eso que ya comí, imagínate, si no hubiera comido ya estaría más. Sí, entonces, a ver, memoria, no me hagas quedar mal. 2.5 gramos por litro. 5 gramos por litro. Y 5 gramos por litro. Si la memoria no me falla. Si ya me falló, ahí me avisan. Pero bueno, entonces, este medio es para obtener bacterias. Principalmente para Escherichia coli. Para obtener Escherichia coli. Y precisamente estos extractos, ¿qué es la peptona de caseína? ¿Qué es la peptona de caseína, chicos? Compañeros, camaradas, ¿qué es la peptona de caseína? Algo de la leche, del yogur. ¿A qué se le llama peptona? Según yo es una proteína, pero que ya fue tratada enzimáticamente, ¿no? Por peptona, por la pepsina. Entonces es un digerido pancreático de leche, literalmente. Y ha sido tan digerido que ya ni siquiera tiene la capacidad de formar ni celulares, sino que completamente es transparente. Igual, el extracto de levadura también es, generalmente hay un tratamiento enzimático que se les da a la levadura que queda de la cerveza o, bueno, a veces tiene muchas recetas, muchas formas de obtenerse. Ese sí mejor ni me meto, porque sí tiene más variedad. Nada más son digeridos principalmente. Y entonces, precisamente, como van contaminados, contaminados con muchas sales que si necesita la bacteria, entre ellas fosfatos, pues fosfatos principalmente para formar el DNA en exceso que necesitas para hacer mini preps, se utilizan estas, porque no es así nada más fuente de nitrógeno, sino que también es fuente de carbono y fuente de muchas sales que necesita la bacteria. Y pues tiene prácticamente todos los minerales, tiene fosfato, magnesio, tiene calcio, tiene no sé qué tanto, pero puede completar su ciclo de vida tranquilamente. Obviamente varía mucho la composición de una marca a otra, y de un precio a otro, porque sí me han tocado peptonas de caseína que huelen a perro muerto, literalmente así, pero la abres y te quedas así, ay, caray. Entonces, obviamente no va a ser la misma composición de esa que otras más nice. Esto es, por ejemplo, mi fuente de nitrógeno cuando yo quiero obtener Escherichia coli para realizar una mini prep. ¿Sí saben qué es la mini prep? No. Ay, de todo no ocupo. Viene de la palabra mini preparación. Lo que hace es crecer a la Escherichia coli cuando ya tiene un plásmido, un gen que te interesa.
lo haces crecer en este medio y está diseñado precisamente para que, primero para ser selectivo para Escherichia coli, porque esta concentración de sal inhibe a muchas otras bacterias. Y segundo, ya le agregas un antibiótico para que se exprese tu plásmido y ya al momento de que realizas la lisis de la bacteria con hidróxido de sodio y purificación con precipitaciones de etanol y eso, obtienes relativamente una cantidad muy buena de plásmido. Pero bueno, ese es el medio Luria, pero eso es para bacterias. Y si vas a trabajar con plantas, ¿qué le vas a poner a las plantitas? ¿Le vas a poner igual las peptonas? No, ¿o sí? ¿Sí serían capaces de ponerle peptona a una plantita? No, 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 Dios los libre de hacer esa barbaridad. ¿Qué le pondrían? nitritos y nitratos, ¿no? Nitratos. Nitritos. Nitratos. Y también, ¿por qué no? Urea. También les gusta a las plantitas, la urea. No a todas, no mucha, pero sí les gusta. Y si vas a trabajar con... bueno, si dices planta, ahora sí que planta o células de planta. O células de planta. O células de planta, eso es perfectamente válido. Pero si vas a trabajar con células animales, ¿qué fuente de nitrógeno les vas a poner para células animales? No les vayas a poner urea. ¿Qué les vas a poner? Para células animales, ¿qué se les pone? Aquí está, en el pizarrón. Aminoácidos. Aminoácidos. Aminoácidos, exactamente. Se les ponen aminoácidos, principalmente para que ellas mismas construyan sus péptidos. Normalmente las células animales son muy malas digiriendo. Entonces, aunque lleva péptidos en medio de cultivo, y no solamente porque se ven bonitos o quiero ponerle péptidos, sino porque si no le pones péptidos se va a morir la célula por muchas otras razones que vamos a ver más adelante en el curso, no en esta clase. Tiene que llevar péptidos, pero esos péptidos nunca te van a servir como fuente de nitrógeno, te van a servir para el mantenimiento de la célula. Pues luego vemos esos detalles cuando veamos ya detalles del crecimiento. Pero sí, para formar sus propios péptidos y su DNA y todo eso, las células animales trabajan únicamente con aminoácidos, principalmente. Y pues, algo que está entre planta y animal en lo que respecta a costos, asepsia y facilidad de cultivo. Algo que es más fácil de cultivar de una célula animal, pero más difícil que una célula de planta. Es más barato que cultivar células animales, pero más caro que cultivar plantas. ¿Qué? ¿Células de qué? ¿Células de insecto? Exacto. Células de insecto. Los insectos, dependiendo del tipo de insecto, que al decir insecto no estoy diciendo absolutamente nada, porque hay veces que consideran cultivo de células de insecto algo que no es un insecto, obviamente, como por ejemplo un nemátodo. Un nemátodo no es un insecto, pero los meten ahí en esa rama porque son más difíciles de cultivar que una planta, pero más baratos que células animales. Entonces, al decir cultivo de células de insectos, estoy abarcando algo que no son insectos, nada más para aclarar, para cuando lo vuelva a decir no me digan, no es cierto, la araña no es un insecto. No, nada más para aclarar. Entonces, el cultivo de células de insecto, dependiendo obviamente, les digo, el insecto, puedes utilizar aminoácidos o puedes utilizar nitratos, nitritos o urea, dependiendo de qué tipo de célula de insecto estés utilizando. Obviamente, haciendo un spoiler para los de ingeniería celular o los que ya llevaron ingeniería celular, existe algo llamado genoma mínimo. El genoma mínimo se refiere a cuántos genes necesitas para mantener la vida. Y una constante que se ha manejado ahora sí que a lo largo de la existencia de la vida es que entre más complejo
Entre más nutrientes tiene tu medio de cultivo, menos genes necesitas para sobrevivir. Porque todos los nutrientes que no vengan en tu medio de cultivo, la célula los tiene que fabricar. Ni no le queda de otra, es o los fabricas o no existes. Así de simple, no hay más opciones. Entonces, los insectos, que son básicamente carnívoros, aquellos que se comen a otros insectos o que son parásitos bastante, pues bastante parte de su ciclo de vida o una parte muy importante de su ciclo de vida, estos insectos normalmente los tienes que alimentar con aminoácidos. No les gustan los nitritos y los nitratos porque son malos aprovechándolos. Aunque tengan las enzimas para fabricar aminoácidos a partir de nitritos y nitratos, no les gusta utilizar esas enzimas. Van a necesitar aminoácidos para su fabricación. Entonces ahí tienes, por ejemplo, ahora sí, algo que no es un insecto y que se puede cultivar. Por ejemplo, células de tejido de araña. Digamos, te interesa estudiar el mecanismo de la producción de seda en las arañas. Entonces, para cultivar tus células de araña necesitas aminoácidos, no le vas a poner nitritos. Pero, por ejemplo, si estás trabajando con un animal, con un insecto que diga que vive básicamente de lo que encuentra en su medio, es decir, es un saprófito, es decir, se traga lo que encuentre, que esté en estado de putrefacción principalmente. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando con células de lombriz de tierra, la lombriz de tierra sí le entra a los nitritos y nitratos sin problemas, porque ahora sí que es sobrevivir a lo que puedas. Entonces, al medio de cultivo de células de lombriz sí le puedes poner nitratos o urea sin problemas. No se va a poner delicada. Bueno, eso es a lo que me refiero. Ya me quedan menos de 10 minutos. Qué rápido se me va el tiempo cuando me divierto. Bueno, ahora ya nomás para terminar con la relación tóxica del carbono y el nitrógeno. ¿Dónde está mi trapo? Acá está. La relación carbono-nitrógeno influye directamente en la velocidad de crecimiento y la acumulación de fuentes de energía. Profe, ¿puede subir un poco la cámara para que se alcance a ver? Por La favor? acumulación de fuentes, no, reservas. Esto es una triste realidad que aplica incluso para seres humanos. Pero vámonos ahorita primero con células. Si tú pones... bueno, ya había mencionado anteriormente el ejemplo de la levadura de panificación, de que cuando tú pones a activar una levadura, la levadura produce dióxido de carbono, produce el gas para la panificación, que se utiliza para la panificación. Ese gas lo produce a partir de sus reservas de lípidos que va a tener la levadura. No lo va a producir a partir de la sacarosa que está fermentando. No, eso tarda mucho. Lo hace a partir de sus reservas ya directamente de energía que tenía. Entonces, para hacer esas levaduras, para que estén gordas esas levaduras, lo que vas a hacer es que vas a limitar el nitrógeno. El nitrógeno se lo vas a limitar de tal manera que la relación carbono-nitrógeno para hacer esos cultivos lo relacionas aproximadamente 1000:1. Es decir, va a haber 1000 moles de carbono por cada mol de nitrógeno. Y ahí lo escalan a como lo quieras. Si vas a poner como fuente de carbono sacarosa, entonces, no sé, bueno, habría 1000 moléculas de carbono, considerando que la sacarosa tiene 12 carbonos, por cada átomo de nitrógeno que esté presente, o sea, por cada nitrito o nitrato que esté por ahí.
Yo creo que luego hacemos ejercicios de esto, pero ahorita para que lo tengan en consideración. Pero, por ejemplo, si lo que quiero es ahorita que crezcan rápido y que no estén engordando, sino nada más que crezcan rápido, entonces puedo manejar una relación de 100:1, por ejemplo, para que crezcan. Por ejemplo, también, esto tiene mucho que ver, sobre todo en suelos agrícolas. En los suelos agrícolas, normalmente son suelos que tienen una composición alta en materia orgánica que se puede descomponer y digerir. Para digerir esa materia orgánica normalmente se utiliza peróxido de hidrógeno, agua oxigenada muy concentrada, creo que es al 32%, algo así. Mucho más alto de lo que necesitan para volverse güeros, créanme. Entonces, esa cantidad de carbono se puede cuantificar en la Tierra y lo puedes clasificar prácticamente así. Esto sería, por ejemplo, un suelo pobre, si estás hablando de un suelo agrícola, y esto sería ya prácticamente un suelo rico. Un suelo rico tiene mucho nitrógeno disponible para el crecimiento comparado al suelo pobre. Y esto influye mucho en la velocidad de crecimiento de las plantas, la altura que alcanzan las plantas y la calidad del fruto que van a dar las plantas. Sobre todo esto se ve más en plantas que son de crecimiento rápido, como calabaza, maíz, todos los pastos, todos los grandes pastos, avena, sorgo, centeno, todos esos. Todos los grandes pastos. Y bueno, entonces, esto también, les digo que también se puede extrapolar a humanos. Si comes más carbono que nitrógeno, significa que estás comiendo más grasas, más azúcares que proteínas. Y eso influye un chorro en el encendido y apagado de genes. Así como les dije que los insectos, aunque tengan los genes para asimilar los nitratos y los nitritos, pero son flojos ciertas células de insecto, también haces flojas, por así decirlo, a las células humanas, de acuerdo a la alimentación. Llega un momento en el que ahí están los genes, pero no vas a producir la proteína, aunque la necesites. Ejemplo, insulina. Tiene que ver con la relación carbono-nitrógeno, la dieta y el ejercicio que haces y 1800 cosas más, pero sí se puede extrapolar directamente a humanos también esto, para que lo tomen en consideración. Y lo utilizan también, obviamente, también las bacterias, también, si tú quieres. Pregunta capciosa, antes de que se me acabe el tiempo. Sí, todavía tengo tiempo para esa pregunta. Pregunta capciosa. Si yo voy a obtener una mini prep de un medio de cultivo, es decir, lo que quiero es DNA al final de que mate a la bacteria, ¿qué debo de tener? ¿Una relación alta de carbono o una relación baja de carbono? Para obtener mucho DNA, ¿qué necesito? ¿Una relación alta o una relación baja? Relación alta. ¿Sería baja? Alta. Una relación baja, exactamente. Necesito una relación baja para obtener mucho DNA. Sí, porque si no, la célula se hace gorda y pues de nada me sirve que acumule lo que quiera acumular que no es DNA. No me sirve, no va a tener más DNA por células por estar más gorda. O sea, todas las células tienen su genoma ya dado y no va a tener 2 genomas porque está muy gordota. O sea, pues no. Pero bueno, entonces vamos a poner que son 6:10, entonces nos vemos a las 6:25. Sale, ahorita nos vemos. Hasta la vista, babies. Bye. Sale. Profe, ¿podría hacerle una pregunta que no es directamente de la materia? Ay, como si nunca me desviara de la materia. A ver, dime antes Okay. de tiempo. Lo que pasa es que tengo como cierto interés en hacer un proyecto para la producción de seda de araña, pero en gusano de seda. Ujú. No sé si hay como antecedentes, bueno, sí he encontrado antecedentes, pero no sé si en UPIBI sea posible hacerlo o con quién tendría que dirigirme o como...
O si tengo que Mira, pensar en otro lugar. Mira, los proyectos, voy a hablar de la ciencia bien crudo. Los proyectos no dependen del ingenio del alumno, dependen de lo que haya trabajado el profesor antes. Casi ningún profesor le gusta trabajar temas que nunca ha visto. La inmensa mayoría de los profesores trabajan temas que van de su área o muy relacionados. Casi nunca, yo sí he sabido 2, 3 casos por ahí, pero son muy raros de que llega un alumno con un proyecto, con un profesor y el profesor lo acepta. Sí he sabido poquitos casos, pero sí existen, pero porque se parece muchísimo al proyecto. Entonces, en una escuela que no hay investigadores que trabajen eso, si tú llegas con ese proyecto, normalmente te van a decir no. Y no porque no quieran, a lo mejor sí les parece muy interesante y todo, pero puede ser que no tienen el equipo para trabajarlo, no tienen el equipo para trabajarlo, para hacer los análisis, no tienen los contactos para... El dinero quizás, o sea, a lo mejor ya tienen dinero limitado y eso es comprar más equipo, más reactivos, o sea, son muchas cosas. No solamente es el factor humano de no quiero, sino que influye también el equipamiento. Desgraciadamente estamos así. Ok, gracias. Sí, tendrías que ir directamente con alguien que haya trabajado eso para tener más oportunidad de realizarlo, ¿no? Si no, ¿podrías ir con el profe Durán? Que más o menos... No sé qué trabaje él, la verdad, no sé qué trabaje él. Y no sé cuál Durán, porque hay dos investigadores llamados Durán ahí en la escuela. Ah, no, Enrique. Bueno, Superman. Con Durán no me dices cuál de los dos es, hay 2 posibilidades. Y a lo mejor hay otro por ahí, pero no. Con el Superman. Ah, bueno. Ya,